La Hola, Cami. ¿cómo estás? Bien, vamos a esperar unos minutos a ver si se une un poquito más de gente. Dale. Sí, ahí veo que se están uniendo. Yo tuve un día complicado laboral, así que estoy como muy, Está muy bien. poca, muy poca producción para este. Bueno, mientras voy contando quiénes somos. Bueno, mi Dale. nombre es Macarena Silva, soy licenciada en nutrición y formo parte del staff de Conexión Sí. Y bueno, y venimos hace tiempo haciendo un par de vivos. Y del otro lado está Cami, que también es licenciada en nutrición, es médica y es residente de tocoginecología. Igual, ¿esperamos un cachitito más o no? Dale, sí, sí, esperemos un ratito más. Si quieren, los que ya están en vivo viéndonos, pueden ir haciendo alguna pregunta o tirando alguna sugerencia de lo que quieren que vayamos hablando, si bien nosotros ya tenemos más o menos de lo que les queremos contar, bueno, escuchamos todo lo que leemos, porque esto es medio, medio raro, leemos todo lo que dicen. Sí, la idea es ir hablando y que vayan preguntando lo que quieran. Y si ven que no respondemos alguna pregunta, en el final pueden volver a preguntar y, y nada, vamos hablando para que sea más llevadero. Perfecto. Vos, Dime. bueno, si querés podemos ir contándoles de por qué pensamos en el vivo. Bueno, la idea era hablar un poco de lo que acontece hoy en día, de los problemas nutricionales que hay. Por eso tiramos esa pregunta como título, si es lo mismo comer que alimentarse, ¿sí? La realidad, bueno, es que son dos cosas distintas. Cuando hablamos de alimentarnos, hablamos más de nutrición, ¿no? De elegir la calidad y la cantidad de los alimentos. Ujú. Sí, justamente esto que por ahí cuesta tanto como en la sociedad, entender la diferencia, que comer no es lo mismo que alimentarse, eh, lleva a veces a tomar conductas que terminan siendo nocivas para la salud. Porque cuando nosotros comemos, podemos comer cualquier tipo de alimentos. Cualquier alimento que nosotros ingerimos lo estamos comiendo, pero eso no implica que ese alimento nos nutra y nos genere una cuestión fisiológica saludable en el organismo. Entonces ahí es donde hay una gran diferencia, porque en el tiempo que vivimos hoy perdemos mucho el foco de lo que es una alimentación saludable, porque tenemos muchas cuestiones de moda, digamos, ¿no? La moda. La moda no existe solo en la moda en la moda La ropa. en la ropa, sino que también existe la moda en los cuerpos, también existe la moda en las dietas, y esas modas a veces no son tan saludables y tan convenientes para la salud. Así que bueno, Por eso la idea, hablaba. Ah, bueno, te escucho, te escucho. no, por eso un poco la idea era de llevarles a sus casas un poco de tips, un poco de información general, un poco de todo para poder sacar un poco de miedo y también llevar información real, ¿sí? Información a cargo de Exacto. gente especializada y no gente que lo hace de manera eh, idónea, porque lo aprendió en el tiempo, digamos, ¿sí? Eso es. Exactamente. Hoy se ve mucho eso de que la gente, bueno, opina como si la nutrición no fuera una ciencia, ¿no? Por eso está el eslogan que la nutrición es una ciencia. Y con respecto a lo que es alimentación, bueno, todos tenemos un requerimiento y es lo que hacemos en consultorio. Cuando llega el paciente, nosotros indagamos en los hábitos del paciente, en su trabajo, si hace actividad física, si tiene alguna patología.
Entonces, a través de eso podemos hacer un plan que sea adecuado al paciente justamente para que logre el objetivo del tratamiento. Y ese es un problema en cuestión que hoy en día tenemos con respecto a las dietas, porque las dietas Claro, son generales y no es se eso lo que adaptan. yo, claro, es lo que yo siempre te digo, que nutricionista somos todos en la hora de que podemos cerrar el pico y decir qué es lo más conveniente para bajar de peso, o lo que dice, yo siempre les digo a los pacientes, doña Flora, doña Juana la vecina, doña Rosa, que indica y dice que a ella le funcionó dejar el pan, que a el verdulero de la esquina le funcionó comer todas hojas verdes, y así es como que se van haciendo modas y se van haciendo de lo que a cada una le funcionó, pero eso no quiere decir que esté bien, tampoco quiere decir que esté mal, pero hay que indagar mucho más profundo. La nutrición es mucho más profundo de lo que nosotros tenemos al alcance, de lo que dice, de la información que podemos obtener. Digamos, esta cuestión de que yo siempre digo, nutricionistas somos todos, porque hoy por hoy todos tenemos alcance a una página web, podemos bajar una dieta, seguir una dieta y bajar de peso. Ahora que esa dieta que nosotros los nutricionistas peleamos durante muchos años para poder sacar la palabra dieta del vocabulario de nuestros pacientes y traer la palabra una alimentación saludable, un plan de alimentación o una alimentación consciente, esta cuestión, ¿no? De sacar esta cuestión de la dieta y de todo lo que implica la dieta. Y de que cualquiera puede y tiene alcance hoy por una computadora, por un vecino, por una revista, un tipo de dieta. Pero esa dieta no siempre va a ser acorde al paciente o acorde a la persona, porque esa dieta es una fracción de tiempo y ese hábito en esa fracción de tiempo hace que uno no adquiera un hábito, porque es en un determinado tiempo. Entonces ahí es donde empiezan un montón de juegos, de cuestiones que hace que eso no pueda ser sostenido en el tiempo y que muchas veces, si lo sostenemos en el tiempo, a estas cuestiones, nos pueden jugar en contra nuestra propia salud. Exactamente. Y el problema que trae esto es que generalmente estas dietas generales, que la puedes buscar en cualquier lado, lo que sea, generalmente restringen alimentos. Ujú. Sí, la restricción alimentaria nosotros la estamos viendo mucho hoy por hoy, porque una de lo que más vemos en el consultorio o a la hora de consultar en cualquier ámbito, tiene que ver con esta cuestión de dejar el hidrato de carbono, ¿no? Esta restricción de dejar el hidrato de carbono. Entonces, ¿hasta qué punto tener una dieta restrictiva es conveniente? ¿Es conveniente para determinadas personas o es conveniente para Es que todos? cuando hablas con alguien que quiere bajar de peso, lo primero que te dice es que va a dejar las harinas. Es así, siempre te Sí, terminan diciendo eso. sí. La realidad es que Sí, sí, dale, uno tiene que contá. aprender sí, uno tiene que, en el consultorio, enseña a que el paciente siga comiendo hidratos de carbono, pero que aprenda a seleccionarlos. Claro, porque todo gira en torno a una desinformación, porque en el medio de este mundo tan informado también estamos desinformados. Entonces, esta Sí. cuestión de que el hidrato de carbono nos hace bajar de peso y que si dejamos el hidrato de carbono nos va a hacer bajar de peso y vamos a hacerlo más rápido y el descenso va a ser exitoso y no se contempla todo lo que eso genera e involucra no solo en el organismo, sino que comer no solo es alimentarse, sino que también involucra una cuestión social. Y esa cuestión social que tiene la alimentación con nosotros forma un rol fundamental en la vida. De hecho, muchas cosas pasan por la comida. Yo siempre digo, la comida nos atraviesa vertical y transversalmente por todo el organismo, porque en todos los aspectos. Esta cuestión pasa porque si lo pensamos de esta manera es, mucha gente está triste y come, otra gente está feliz y come, un casamiento se come, un cumpleaños se come, no hay un evento, algo, una cuestión que
se deje de lado Sí, la tienes comida. Uno puede elegir qué tipo de alimento seleccionarlo y decir, bueno, voy a hacer algo más saludable o no saludable, pero eh, la mayoría de las cosas pasa por comer, pasa por los festejos, Navidad, Año Nuevo, bautismo, siempre tienen que ver con esta cuestión, ¿no? Con la comida. Eh, y la mala información de dejar los hidratos de carbono hace también un cambio en la conducta de las personas. El hidrato de carbono en nuestra alimentación forma parte de un 55%. O sea, nuestra alimentación se basa en un 55% de hidratos de carbono, un 15% de proteínas y un 30% de grasa. Esa es una base estándar. Después de ese hidrato de carbono, nosotros sabemos y podemos dar la información de que ese hidrato de carbono puede ser simple, complejo, o sea, de qué tipo puede ser el hidrato de carbono, cómo lo puedo consumir y cómo lo puedo distribuir en mi dieta a lo largo del día. Pero esta cuestión tiene que ver con la persona en sí, con la persona que tengo enfrente. ¿Qué actividades físicas hace la persona? ¿Qué tipo de alimentación le gusta tener a la persona? ¿Qué alimentos elige y selecciona esa persona? ¿Y qué patologías tiene o no esa persona? Entonces de ahí empieza como un abanico de posibilidades de armar una dieta, un menú, que a la tal hora de cual. trabajar parece como todo muy, muy simple. Hasta hace un par de años atrás, con respecto a lo que era diabetes, era como que al diabético se le sacaba también de todos los hidratos, y hoy en día se sabe que puede consumir tranquilamente hidratos complejos, y antes era como que llegabas a decirle eso a alguien y parecía re raro, como que vos estabas errada, Como pero que bueno, casi es una mala praxis. De hecho, exactamente. hay algunas cuestiones ahí entre los nutricionistas y algunos médicos que tienen todavía bases antiguas, donde todavía les cuesta entender que hoy el hidrato de carbono se puede consumir y que un diabético puede consumir hidratos de carbono, simplemente hay que enseñarle cómo, cuándo y de qué tipo de hidratos de carbono. Pero todo pasa por ¿De una qué tipo? educación y un acompañamiento. Hasta la forma de cocinarlo tiene que ver. Entonces es como bastante complejo, y está bueno trabajarlo entre consulta y consulta. No, no solo el diabético, digo en sí cualquier paciente que vaya aprendiendo todas estas cuestiones, que no es nada más el alimento, también es cómo lo cocinamos, con qué lo condimentás, porque si le condimentás, por ejemplo, con un vinagre, no va a ser el mismo impacto que si lo comieras sin el vinagre o hecho puré, ¿sí? Sí, Entonces son como muchas cuestiones. sí, en torno al hidrato de carbono hay mucho mito también. Viste, estas cuestiones de que, no sé, muchas consultas llegan en el sentido de que si consumo comida sin TAC, no tiene hidrato de carbono, entonces no voy a engordar. Entonces, hay como toda una cuestión que la comida para celíacos o la comida sin TAC es libre de hidrato de carbono. Y la realidad es que el hidrato de carbono está presente en un montón de cosas. Dentro del hidrato de carbono lo podemos obtener de las frutas y las verduras, como también de las harinas y los panificados. Entonces, el tipo de hidrato de carbono que nosotros podemos elegir, o sea, si comemos frutas y verduras, estamos comiendo hidrato de carbono, pero estos hidratos de carbono, digamos, son beneficiosos para nuestra salud. Y la harina también la necesitamos porque es nuestra principal fuente de energía. El tema es qué tipo de harina, ¿no? Tal cual. ¿Qué tipo de harina podemos consumir? Entonces, preferentemente siempre podemos seleccionar las harinas integrales, que son las que van a hacer que la absorción y la respuesta del organismo sea inferior, que nuestro índice glucémico, digamos, sea inferior a lo que, a lo que estamos acostumbrados, a la diferencia entre una harina común, básicamente, como para que lo entiendan. Pero Yo esa es la gran siempre diferencia. siempre doy el mismo ejemplo, que si tengo un plato de arroz integral y un plato de arroz común, calóricamente son iguales, pero el Exacto. integral, al tener fibra, te va a llenar más, y la respuesta del índice de glucemia va a ser más lenta que el arroz común, pero calóricamente son iguales. Pero bueno, Exacto, obviamente te vas a llenar muchísimo más con el integral. claro, eso tiene que ver con una cuestión de saciedad, porque todo lo que contenga fibra nos va a dar mucha más saciedad.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que jugar. Entonces, en el mundo de la nutrición hay un montón de cuestiones que podemos pulir en el día a día, pero esto tiene que tener una información fiable. Por estas cuestiones de que vamos hablando el día a día, que cada persona es un mundo. Pero volviendo al tema anterior, volviendo al tema de que por qué no existe y no es beneficioso realizar una dieta en un determinado tiempo, es porque, vamos a explicarlo como de manera más gráfica en tiempo, ¿no? Yo del 1 al 10 hago una dieta en la cual me someto a un régimen hipocalórico, que tenga poca cantidad de calorías para lo que yo necesito. Entonces, eso a mí me va a hacer estar en un déficit calórico que me va a ayudar a bajar de peso. Me va a ayudar a bajar de peso, me va a ayudar a eliminar el líquido que tengo en exceso, pero a su vez me va a generar un cambio en la conducta. Voy a estar más alterada, voy a tener más hambre, voy a tener más ansiedad, voy a estar más pendiente de la comida, voy a estar más irritable. Entonces, yo respeto esto, ¿sí? Entonces durante 10 días yo aguanto todo este sentimiento, todo este tsunami de cosas que le va pasando a una persona que se somete al cambio, que quiere cambiar, que muchas veces el cambio es propio y muchas veces es impuesto. La persona no está preparada para generar un cambio en su alimentación, pero el entorno, por su preocupación, genera que insiste que este cambio se tiene que llevar a cabo. Entonces la persona se somete a este periodo, ¿no? Este periodo de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una dieta en un determinado tiempo. Esa dieta, por una cuestión u otra, no se puede llevar a cabo de por vida, o no se puede sostener. Entonces lo que va a pasar es que va a llegar un punto que una pelea, un evento, una fiesta, un cumpleaños, los que tienen chicos, la chocolatada, el alfajor, o la pasta frola, o el día de lluvia, o lo que fuera, hace que se rompa esta dieta. Y cuando se rompe esta dieta, es mucho más difícil volver otra vez a empezar. Entonces, como ya la rompí, la mentalidad de la persona que tiene tendencia a tener obesidad o ansiedad es, bueno, ya la rompí, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir comiendo. Entonces empieza como un mecanismo en donde una retroalimentación negativa, pero para el lado de la comida. Entonces digo, la rompí con el chocolate, entonces a la noche surgió papa frita y voy a comer papa frita. Y así sucesivamente. Entonces empiezo a ganar día a día una conducta nociva y empiezo, como me cuidé durante 10 días y en realidad bajé, bueno, un changüí, un changüí, un changüí. Y así voy llevando. Y cuando quiero acordar... La famosa licencia. Ya, y cuando quise acordar, recuperé otra vez todo lo que había bajado de peso. Entonces, ¿qué aprendí? No aprendí nada. No aprendí nada, porque de esta manera uno no aprende a comer. Uno no aprende a regular la emoción que te lleva a comer. Uno no aprende a seleccionar el alimento. Y lo más importante en todo siempre es que uno no puede vivir sin placer, que la comida forma parte de un placer. Entonces, uno no puede vivir sin placer, uno no puede vivir a dieta. Entonces, ahí está el secreto. Ahí está el secreto, en tratar de negociar la alimentación. Se puede. La realidad es que también, sí, se puede. La realidad es que lleva al paciente a que viva frustrado, porque es como que arranca una dieta, ve que no la puede sostener, la deja, se frustra, y así, es como un círculo vicioso. Y aparte, otro tema importante es que siempre la dieta va a estar enfocada a lo estético, jamás va a estar enfocada a la salud. Ahora, cuando vos haces un plan de alimentación adecuado y el paciente se adhiere, después por consecuencia termina teniendo un impacto estético. Pero el objetivo principal nuestro es la salud. Sí, porque cuando nosotros tenemos una mente saludable, tenemos un cuerpo saludable, cuando tenemos un cuerpo saludable, tenemos una mente saludable. Y estos van de la mano. Por eso es tan importante, porque nosotros acá estamos hablando de la nutrición, pero no nos olvidemos que el nutrir nuestro organismo es lo que a nosotros nos forma parte, por eso somos lo que comemos, dicen algunos autores. Sí. Sí, somos lo que comemos, somos esa construcción de esa comida día a día. Y muchas veces
no le damos la importancia. Vivimos en un mundo tan atareado que no le damos la importancia que se le debe dar a la nutrición. Eso es Tal cual. lo que va pasando en el día a día. Por eso yo siempre digo que hay una manera de alimentarse que es la que está bien. Y la está mal. Pero la manera de alimentarse que es la que está bien la podemos hablar entre todos. Y todos podemos tener esa información y todos podemos alimentarnos de esa manera con ese lineamiento. Por algo existen las guías de alimentación para poder seguir. Sí, no, cortó. no, está bien. Está bien. No, por eso hacía hincapié de que no ser solo el enfoque en lo que es a qué peso tengo que llegar o esas cosas, sino también el todo, el todo. Por eso también el otro día hablábamos con Cami, con vos, cuando el paciente piensa que falló, entonces no va a la consulta. En realidad es cuando más debería ir. Sí, esa cuestión es una cuestión que siempre el paciente, si no siente obeso, el paciente obeso siempre tiende a boicotearse. ¿Sí? Es como que uno tiende el paciente obeso tiende, y son como especialistas en autoengañarse, ¿sí? Porque a veces hacen las cosas mal y de repente unos días previos tienen toda una cuestión de tips que después te lo cuentan hasta de forma graciosa, y en realidad es para con ellos mismos lo que están generando. Porque hay toda una cuestión social donde a la nutricionista se va a rendirle cuenta. Y si yo voy a la nutricionista, me tengo que portar bien, y si yo voy a la nutricionista, tengo que bajar de peso. Entonces, esta cuestión, y a la nutricionista se va solo para bajar de peso. Porque si tengo que hacer una dieta para algo puntual médico, me lo dice el médico. Entonces, esta cuestión llevó a que nos posicionáramos en un lugar que no es beneficioso ni para el paciente ni para nosotros. Entonces, fue una cuestión de muchos años donde el paciente venía cuando hacía las cosas bien, y si no hacía las cosas bien dejaba de venir, y se comportaba como en ese ciclo de dieta, porque el paciente obeso lo que busca es hacer eso, ¿no? Ese periodo de dieta que puede sostener en el tiempo y después lo deja, y así va mutando y va pasando de nutricionista a nutricionista. Yo siempre digo que es hasta que... ¿Cómo? De nutri en nutri, cierto eso. Porque vos cuando te enfrentás al paciente, realmente ya fue otra. No es es muy pocas veces que es la primera vez. Justamente por eso, porque hacen el enfoque en otro lado. Y no lo toman como un tratamiento. Claro, como yo siempre digo que sí, y yo siempre digo que es hasta que se le encuentra la horma al zapato, ¿no? Que todos los pacientes, yo siempre le digo, a un paciente un día le dije, mira, si yo no te funciono y no podemos lograr, no dejes de buscar, porque todos somos distintos y por ahí lo que no es para vos hoy, conmigo, con otra profesional, sí. Entonces yo siempre digo que hay que buscar la horma del zapato. Hay que buscar la horma del zapato y hay que buscar ese profesional que nos puede hacer un clic, porque en algún momento alguien nos puede hacer un clic, y ese clic es el que nos va a llevar a cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, estas cuestiones que van pasando con la nutrición son las que hacen que el paciente no se toria. Entonces, en el consultorio, o que abandonen la dieta, o lo que fuera, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, no voy porque hice las cosas mal. Y ese es el primer punto de partida para dejar el tratamiento. Por eso hoy en día se hace mucho hincapié en dejar de lado el número de la balanza también. Bueno, justamente la obesidad. Te escucho. No sé si se le cortará a los que nos están viendo también, pero yo te veo un poco cortada, Maca. Capaz que sí puedo ser yo, no sé. ¿Se escucha bien y se ve bien? Yo
te veo entrecortada y te escucho entrecortada. No sé si los que nos están viendo también, si alguien nos podrá contestar. No, nadie nos contesta. Eh, Te veo bien y te escucho bien. bueno, y estas cuestiones es lo que yo digo, ¿no? Que uno puede hacer un lineamiento general y un pantallazo general para toda la población, que hay cuestiones que hay que respetar. Por empezar, tratar de respetar mínimo las 4 comidas del día. Eso no se debe negociar, ¿sí? Eso se debe respetar a rajatabla. Uno tendría que tratar de cumplir las 4 comidas del día. En el caso de, hay personas que trabajan en el horario de corrido, que no pueden ponerse a cocinar, bueno, en ese caso buscaría la forma de generar una vianda, de buscar que la comida sea más tarde, pero que tengan el lugar de las 4 comidas principales. Eso mínimo, ¿sí? Para la alimentación. Vos ibas a preparar el plato, ¿lo tenés por ahí, Maca? Sí, armé varios simples. Soy yo, es a mí a la que se le cortó. Eh, Hoy, como habíamos dividido, que habíamos dicho los porcentajes de hidratos, proteína y grasa, hice 2 ejemplos. Por ejemplo, este, ¿se ve? Es No, la mitad de fibra y la otra mitad de proteína. ¿Sí? Entonces, a la noche, esto por ejemplo sería un almuerzo. Entonces, a la noche nos quedaría igual la mitad de verdura, siempre, pero la otra mitad ya nos quedaría de hidratos de carbono. O podemos mezclar las dos, hacer mitad de fibra, siempre, y la otra mitad, 25 de proteína y 25 de hidratos de carbono. Creo que no sé qué hacer que se ve mal, o se escucha mal. Mira, yo te escucho un poco entrecortada, pero la idea quedó. En ¿Se realidad, entendió? para tener una alimentación como para que quede una idea, una alimentación saludable, se estima que para poder respetar ese plato que está mostrando Maca, uno tiene que hacerse la idea de que la mitad del plato siempre va a ser verduras, ¿sí? Y la otra mitad podemos incorporar proteínas, como alguna porción de carne, que en muchos casos podemos utilizar la palma de la mano o la mano para utilizar la porción de carne. Por ejemplo, una mano, ¿sí? Sería como una milanesa, y eso representaría la porción que correspondería para cada persona, y nos ayudaría a respetar la porción adecuada. Y después, en el otro cuartito del plato que nos queda, podemos utilizar para poder incorporar en ese cuarto algún tipo de hidrato de carbono más común, alguna papa, o de arroz integral o alguna cuestión de ese tipo, ¿sí? Y otra cosa que no mostré fueron las grasas, que puede ser el condimento, que es aceite, pueden ser semillas también para condimentar, o frutos secos. También puse como opción, hoy en día se usa bastante, que es la palta. En caso de usar la palta, se dejaría de lado lo que es el aceite, es una o la otra. Perfecto. Perfecto. Bueno, y volviendo al tema de la alimentación, habría que respetar esas 4 comidas. Después, incorporar frutas durante el día, mínimo 4 frutas, y por supuesto hay que incorporar algún tipo de lácteo, y eso va a ser más necesario de los adultos y niños, en los adultos para evitar la descalcificación y en los niños para evitar la formación de los huesos. Entonces se van a tratar de incorporar mínimo 2 lácteos al día, y por supuesto, como el broche de este estilo de vida saludable, sería la actividad física. Muchas veces no podemos realizar algún tipo de actividad física, pero hoy por hoy tenemos un montón de medios para ver si estamos en movimiento. Entonces tenemos diferentes opciones. Podemos hacer cualquier tipo de actividad física que esté
avalado por el médico, que sea adaptado para nosotros, que nosotros estemos acostumbrados a realizar, no de mañana salir a hacer una actividad física si nosotros éramos totalmente... Y Igual. además de eso, podemos encontrar, si tenemos una vida muy atareada, podemos encontrar maneras de encontrarnos en movimiento. Entonces, bueno, sabemos que si no podemos realizar una actividad física en una hora, en un día determinado, tenemos que tratar de ponernos metas diarias para poder cumplir. Como por ejemplo, hay aplicaciones hoy en el que podemos medir la cantidad de pasos, entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, hoy tengo que cumplir hacer 10.000 pasos al día, por ejemplo. Entonces tratar de hacer un mandado caminando, mantenerme más activo o hacer otro tipo de actividades, cosa de no estar tan sedentario. En el caso de que no pueda realizar una actividad o no me guste ir a un gimnasio o hacer un tipo de actividad física. Entonces caminando o poniéndome el cuentapasos desde que me levanto hasta que me acuesto, puedo evaluar qué ritmo de actividad puedo llevar a tener a diario. Sí, y está bueno eso que decís de que sea progresivo. Em, Tanto en lo que es la actividad física, que sea progresivo, y también en el cambio de hábito. Porque, por ejemplo, si nos lanzamos mañana a comer las 4 frutas, lo más probable es que lo hagamos un día, 2 días, después no lo hagamos más. Sí, Entonces está bueno también darle tiempo al paciente de que llegue a eso, pero que no intente hacer todo junto porque no lo logra. sí, es lo mismo que muchas veces nos pasa con el tema del desayuno, ¿no? Que cuando uno plantea hay que desayunar, el paciente se imagina el desayuno del hotel o el desayuno que uno ve en las películas o en la televisión, en donde es el café con leche, con la tostada, con la mermelada, con el queso, con el jugo de naranja y todo. Y el paciente cuando uno le dice tiene que desayunar porque el desayuno es lo más importante de la comida, que es real, eh, intenta llegar a ese estereotipo de desayuno. Y ese estereotipo de desayuno tiene una vara muy alta porque uno necesita mucho tiempo para alguien que no está acostumbrado a desayunar, que su estómago no lo tolera. Entonces empiezan con que primero intentan hacerlo, suelen descomponerse, suelen quedarse sin tiempo. Entonces toda esta cuestión genera como un mecanismo en el que de frustración porque no lo pueden cumplir. Entonces, no intentemos cambiar de la noche a la mañana todo, ni desde la alimentación, ni desde la actividad física, ni nada. Empecemos con granos de arena día a día que van a ser los que nos van a plantear a futuro el verdadero cambio de hábito. Sí, por eso, bueno, volviendo al tema de inicio, justamente una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Yo creo que alimentarse te lleva un tiempo, son cambios de hábitos que llevan meses. Hay pacientes que hace años que no desayunan. Entonces lo ideal que sean desayunos como bien tranquis y después que vayan ellos incorporando. Por eso me quedó algo que me dijiste el otro día, que en realidad el tratamiento se hace de a dos, se hace entre el paciente y uno lo va armando a través del tiempo. No es algo que Sí, se impone en la primera consulta y ya, sino que se va total, armando. totalmente, siempre es de a dos. La magia no existe. La magia no existe y el tratamiento es de a dos porque el paciente no solo tiene que confiar y poder generar este tipo de relación en el cual pueda realmente exponerse para generar este cambio de hábito, sino que uno también tiene que aprender día a día de todas las cuestiones que le van surgiendo, que le imposibilitan generar estos cambios. Entonces es un trabajo muy duro porque de repente algo que puede ser tan simple se convierte en algo muy complejo y muy frustrante. Entonces ahí es donde uno tiene que trabajar mucho, porque la nutrición está muy relacionada con la conducta y la conducta está muy relacionada con todas las cuestiones psicológicas. Entonces es como mucho más profundo de lo que a veces uno piensa. Eh, Muchos nutricionistas piensan que es un plan y nada más. Muchos pacientes piensan que pueden manejar la alimentación haciendo estas dietas, entonces viven en el ciclo de que hago una dieta, engordo una dieta, engordo una dieta, engordo. Y otros pacientes, que son los menos, eligen cambiar hábitos. Y ahí es Tal donde, cual. donde hay muchos especialistas que ya se van con estos métodos no dieta, en donde la porción justa, en donde se van
va pasando el tiempo y se va aprendiendo a incorporar alimentos y a seleccionar alimentos y darnos el gusto de comer. Sí. Por eso siempre cuando se hace educación alimentaria, se trata de ampliar el abanico de lo que ya el paciente comía y al contrario de las dietas que restringen. Ujú. También cuando hacemos educación alimentaria, la idea es que el paciente deje de tenerle miedo a ciertos alimentos, ¿sí? O a ciertos mitos. Por ejemplo, frutas, comemos re poca fruta en Argentina en general. Comemos re poca fruta, re poca verdura. Y uno de los mitos que hoy en día se escucha es que la fruta engorda, o que la fruta después a la noche aumenta más calorías que si la comes de tarde. Entonces Sí, nuestro trabajo también es derribar esos mitos. sí, la realidad es que hay mucha información que no es científica, que circula, y más en nuestro medio, en donde siempre hay algo mágico, siempre hay un alimento mágico, una receta mágica, entonces está mal para eso, sino que también por estas cuestiones, ¿no? Está mal la información de que no hay que comer verduras, no hay que comer frutas después de la comida porque engordo, o la otra versión que es si como pomelo y limón adelgazo. Eh, Mira, yo tengo ¿Se te cortó a mí o qué? un, una, no colega, pero estábamos en equipo, me consultó si realmente la calabaza se iba a la cadera. Entonces, Claro. yo le pregunté por qué me consultaba eso, entonces ella me dijo que había leído en una revista de que la calabaza, por la forma que tiene la calabaza, eh, se incorporaba más en la cadera. Claro. Entonces, bueno, estábamos hablando de una persona que tenía todos los estudios y que podía ser consciente, pero esta mala información de cualquier revista, de cualquier lugar o de lo que van diciendo el vecino, la vecina, hace que uno lleve a tomar ciertas conductas. Y uno, ante una situación con la alimentación, se siente muy vulnerable. Eh, entonces, no estar de acuerdo no estar de acuerdo con el físico, no estar de acuerdo con el cuerpo, que uno experimente una vulnerabilidad que le da la posibilidad y la apertura de poder que ingrese cualquier información y no poder discernir si Discernir, esa sí. información es buena, confiable o no. Y esto es más peligroso en los adolescentes, porque los adolescentes hoy y el boca a boca del adolescente lleva a que tomen ciertas conductas o se impongan ciertas cuestiones que terminan siendo muchas veces nocivas. Sí, por eso hoy hacía un poco énfasis en lo que es la balanza, de que obviamente la seguimos usando la balanza, pero dejar de que el paciente quiera cumplir con el número y el único objetivo sea el número de la balanza. Porque muchas veces también puede pasar de que la balanza no, obviamente no discrimina lo que es la masa, la grasa y los huesos. Por eso hoy en día también se usan otro tipo de mediciones, como es la bioimpedancia o la antropometría. Y está bueno aclararle eso al paciente de que no es el número de la balanza el problema, ¿sí? Sí, porque en realidad es esta cuestión, ¿no? Que el índice de masa corporal, si bien a nosotros, y el peso por sí es muy sensible. ¿Qué quiere decir que el peso sea muy sensible? Que ante cualquier cuestión puede subir o bajar. Si la paciente se toma 1 litro de agua antes de subirse a la balanza y probablemente pese unos gramos más, incluso puede llegar hasta pesar ese kilo más por ese litro de agua que se tomó. Si la paciente se pesa a la mañana y a la noche, puede que la variación de peso esté en el día por Sí, estas cuestiones, por este ingreso y egreso de puede variar alimentos. hasta un kilo, puede variar de la mañana a la noche. Sí, y es muy difícil que a veces que se entienda que esto es normal,
esta variación es normal. Por eso uno siempre trata de decir que se pesen siempre en el mismo horario, que el peso es muy sensible. Entonces es importante aprender a utilizar otras medidas. Utilizar el centímetro, donde puede el contorno de cadera, el contorno de altura, y además eso nos ayuda a sacar un poco más de información para tener cuestiones, a ver qué incidencia tiene más en si la persona tiene Sí, qué metabólica. tipo de... ¿Cómo? Sí, metabólicas y demás. Claro, qué tipo de incidencia metabólica tiene. Utilizar, hay otras cuestiones que nosotros podemos utilizar la talla en relación al peso y eso nos da el índice de masa corporal. Pero eso es un estándar y nosotros sabemos que ese estándar de 18,5 a 24,9 es normal y que el 22 sería como la media más media y que dentro de eso uno puede tener una variación como hasta de 7 kilos. Entonces una persona con la misma talla puede pesar 62 y está normal, y una persona con la misma talla puede pesar 56 y está normal. O sea, hay una variación, que es una cuestión estándar. Pero eso después va a ir variando de acuerdo al estilo de vida de cada persona. Si tiene contextura grande, si tiene más músculo. Las personas que tienen mucha masa muscular a veces tienen un índice de masa corporal que es de normal a sobrepeso, y en realidad lo que tienen no es sobrepeso de grasa, sino que tienen más masa muscular. Entonces todo es muy variable y muy relativo, depende de cómo lo evaluemos y dónde estemos parados. ¿Mm? Sí, pues yo siempre doy el mismo ejemplo. Por ejemplo, viene un paciente que quiere cambiar sus hábitos y a su vez arranca el gimnasio. Lo más probable es que al pasar las consultas y haga ejercicio de fuerza en el gimnasio. Lo más probable es que al pasar las consultas el paciente aumente de peso, pero no quiere decir que justamente haya aumentado grasa. Lo más probable es que haya disminuido grasa y aumentado masa. Por eso, a veces el número de la balanza no nos dice nada. Sí, muchas veces el número de balanza no nos dice nada y muchas veces una persona que pesa, vamos a hacer de cuenta que una persona mide lo mismo, tiene la misma contextura física y y pesa 52 kilos o 62 kilos o 72 kilos, poner lo que quiera, pero dentro de un parámetro de normalidad, y esa persona practica actividad física a diario. Entonces tiene una muy buena masa muscular. Y hay otra persona que pesa lo mismo, la misma contextura y no realiza actividad física. Y esa persona, si las ponemos en un espejo o las podemos ver nosotros con nuestros propios ojos, podemos ver que una persona nos va a parecer que es más voluminosa o que tiene sobrepeso o que es más grande, como lo quiera llamar, que la otra. Y esto está relacionado con el contenido de masa muscular. Y la masa muscular tiene muchos beneficios, porque el tener contenido de masa muscular nos activa, tenemos más tasa metabólica basal. ¿Qué quiere decir? Gastamos más calorías para poder mantener esa masa muscular. Entonces eso nos hace un extra diario de calorías. Entonces la física no solo gastamos actividad, no solo gastamos más calorías haciendo actividad física en el momento de la actividad, sino que después gastamos más calorías para mantener ese músculo. Ese músculo. Entonces, Tal cual. entonces la persona la vamos a ver como más delgada, más contorneada, con más masa muscular, un metabolismo más saludable, y a la otra persona la vamos a ver con más contenido grasa. Entonces no la vamos a tener tan delimitada, va a ser más voluminosa, y eso también influye, no siempre, porque no siempre hay gente que puede que no le moleste, pero en las personas que buscan tener un estilo de vida saludable y hacer actividad física, en esas personas influye bastante el estado físico y cómo se ve, ¿no? Esta imagen corporal. Es así, pero pasa que también es re difícil sacarle al paciente eso de la balanza y demás, y que a veces también puede fallar, de que el tratamiento nunca es lineal. Creo que muy pocos pacientes son lineales de que siempre hicieron las cosas bien. Eso no pasa nunca, realmente te puede pasar y es lo, más sano y lo más normal que te pase.
Es lo más sano y es lo más normal, y por eso es que dejamos de utilizar la palabra dieta, porque si nosotros utilizamos un plan de alimentación y hablamos de permitidos y de cuestiones en que nos podemos dar el permitido en la porción justa y sacamos la palabra dieta, también nuestra mente empieza a funcionar de manera diferente, porque Es que sí. nuestra mente empieza a trabajar desde el lugar, desde la no restricción. Porque nosotros los seres humanos no estamos capacitados para el no. Entonces cuando decimos no pueden, no deben, no quieren, no, ese no ya genera una resistencia en la psiquis que nos predispone a estar con más ansiedad, más nerviosos, más pendiente. Entonces todas estas cuestiones nos llevan a romper la dieta, o a Tal romper cual. ese hábito, o a romper ese plan de alimentación, con el nombre que le quieran poner en sus casas. Entonces ese es el secreto. El secreto es sacar de nuestra mente la palabra dieta y empezar a plantearnos un plan de alimentación con cosas mínimas del día a día. Y decir, Sí, aparte, ¿se cuando puede hablas comer? con alguien, lo Sí, digo esto, cuando hablas con alguien que uno se prohíbe ciertos alimentos, como que siempre tienen más ganas de consumirlo, porque justamente es algo prohibido, entonces más ganas van a tener de querer comerlo. ahí nos están saludando. Hola Sí. Darío y hola Javier. Después tenemos unas preguntas que vi algo de vegetariano más arriba y, y Em, que no me acuerdo muy bien qué pregunta era, pero algo de la palabra vegetariana o vegetariano lo leí, pero no sé dónde está. sí, Laura la Eh, había hecho, pero no me deja seguir subiendo. Sí, creo que era algo así como si ser vegetariano es algo de moda. en realidad, en la alimentación siempre tenemos modas, pero ser vegetariano tiene que ver más con un estilo de vida. Con un estilo de vida y una condición que la persona elige por sus determinadas circunstancias, no, no ingerir cierto tipo de alimentos. El tema es que yo siempre digo que no estoy en contra del vegetarianismo, ¿sí? Pero sí me parece importante la buena información que tiene que manejar un vegetariano. ¿Para qué? Para justamente que no haya una restricción Deficiencia. de ciertos nutrientes, porque acá sí vamos a eliminar un alimento. Sí vamos a eliminar un alimento, vamos a eliminar la carne o los derivados de la carne, o depende si es ovolácteo o vegetariano. Sí vamos a tener la restricción de un grupo de alimentos, pero acá el secreto está en tratar de incorporar el nutriente. El nutriente, entonces, ¿podemos encontrar nutriente en otro lugar? Sí. ¿De qué manera lo podemos encontrar? De un montón de maneras. ¿Lo podemos formar con varias combinaciones de alimentos? Sí. Entonces, el secreto es en la información. En la información y hacerlo de manera consciente. Ese es el problema, que muchos empiezan a ser vegetarianos y terminan comiendo arroz y fideo nada más. Y Ujú. justamente restringen y terminan comiendo nada. Por eso se hace mucho hincapié en lo que es vegetariano y demás, en la educación. Es re importante, porque obviamente puede llegar a tener muchos déficits. Ahí Lau empezó a escribir, no, lo pensaba en relación a la desinformación. Sí, cuando elige ese tipo de alimentación. Sí, sí, es Sí, así, es tal sí, cual. sí, hay mucha desinformación sobre la alimentación vegetariana. Muchos de los vegetarianos son vegetarianos, empiezan como en la etapa adolescente, acompañado de un rebelión de ese lado, y después muchas veces siguen el camino de manera consciente porque se dieron cuenta que realmente lo quieren ser y otros no. El tema es que en qué momento de la vida yo elijo ser vegetariano y tengo que ser muy consciente de que si voy a ser vegetariano, voy a hacer un cambio de hábito para siempre. Y ese cambio de hábito para siempre que voy a hacer momentáneamente en ese momento, tiene que tratar de cumplir los lineamientos nutricionales básicos. O sea, tenemos que tratar de llegar a ese 15% de proteínas que estábamos hablando en un principio. ¿Cómo Tal vamos a cual. llegar? Sí, hay maneras. Ahora, ¿cómo, cuándo, de qué manera, cómo nos organizamos? También.
también podemos solucionarlo. Pero bueno, si estamos acompañados mejor, si buscamos buena información mejor. Lo importante siempre es estar informado de manera correcta, saber dónde ir a buscar información Tal cual, y porque tratar, información hay de todos lados. y tratar de no seguir lo que dice, siempre digo, doña Rosa, doña Juana, doña Flora, la vecina, ¿sí? Uno tiene que tratar de que la información sea lo más eh, correcta y científica posible. Y si me genera mucha duda, poder consultar a un profesional. Y si consulto a un profesional y ese profesional no es la horma de mi zapato, no quedarme ahí, buscar otro profesional. Siempre vamos a encontrar a alguien que nos pueda acompañar en el cambio. ¿Mm? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o si nos quedó alguna. Yo la verdad no presté mucha atención. Sí. Digo, o si no, que bueno, las vuelvan a escribir. Bueno, ahí Vero dice que el veganismo también está como muy en auge. Sí, las dos cosas. Hoy en día se ve mucho. Las dos cosas se ven mucho, no está mal y son decisiones muy No. personales, pero bueno, estas decisiones hay que acompañarlas y hay que tratar de que la persona se nutra de la mejor manera posible. Porque muchas veces pasa que yo he visto muchas personas que intentan cambiar a vegetariana por una cuestión de saludable o una cuestión de descenso de peso también. Y la realidad es Sí, que no. La realidad es que una persona puede ser vegetariana, pero si se alimenta de chocolate, se saca la ansiedad con otras cuestiones, no come carne, vamos a empezar a tener un proceso como de desnutrición, ¿sí? Porque podemos tener una desnutrición que puede ser oculta también. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. ¿Mm? sí, tal cual. Por eso volver a hacer hincapié que no es lo mismo comer que alimentarse. Y para concluir, muestra de nuevo otro tipo de plato que como incluye todo. ¿Se ve? Sí, perfecto. Que ahí es como el resumen de lo que estuvimos hablando, que se puede comer de todo, pero siempre buscando la calidad y la cantidad de los mismos. Están los hidratos, las proteínas y las vitaminas y los minerales. Bueno, en el plato acá de nuevo también faltarían las grasas, que serían, por ejemplo, los condimentos, como por ejemplo el aceite, las semillas, la misma palta también puede ser. Pero la idea de esta charla era que se entienda que se puede comer de todo, siempre y cuando respetando las cantidades y la calidad de la misma. Ujú. Y acá tenemos otra pregunta más que dice a veces, no, es un comentario, a veces se complica cuando se trabaja de corrido alimentarse bien. Bueno, la realidad es que sí, no vamos a decir una mentira porque nosotros No. no vamos a mentir, la realidad es que sí, que se complica, que la alimentación es en los tiempos que corren hoy donde la mujer está como mucho más empoderada y trabaja mucho más y ya no se dedica solamente a ser ama de casa y cocinar, eso generó un cambio tremendo y está buenísimo también, pero es una cuestión de organización. Y la organización tiene que ver con un hábito también, y ese hábito se construye, y se construye a nivel familiar y personal. Se construye a nivel social, digamos, se construye en casa con la pareja que tengamos, se construye de la manera de que nosotros podemos plantear un tipo de organización, pero eso lleva tiempo y paciencia, y ese tiempo y esa paciencia es enfrentarnos día a día a la problemática de que estamos cansados, a la problemática de que tenemos más ansiedad, a la problemática de que no tenemos ganas de cocinar, o simplemente que no sabemos cocinar, o no nos interesa cocinar, o no nos gusta la cocina. Entonces son cuestiones que se pueden ir trabajando día a día. No es fácil, pero sí se puede cambiar, sí se puede lograr organizarse. Porque la organización es el punto de partida de una alimentación saludable. Es la clave. Siempre la Es la organización va a ser la clave. Porque si no tenés organización, después terminás comiendo lo primero que se te cruza. Es así. Por eso uno cuando hace un plan también se adapta al horario del paciente y al trabajo y a todo.
Ujú. Porque si no es Sí, como que no se termina cumpliendo, porque no se puede. ujú. Totalmente. Es una cuestión de organización, pero donde no se involucra solamente una persona, sino que se involucra todo el entorno. Para todo. Lo mismo pasa con, o sea, si uno pretende bajar de peso, cambiar el hábito, no solo cambia uno, sino que termina generando cambios en todo el entorno. Por eso es que hay algunos autores que dicen que la obesidad es contagiosa, porque bueno, justamente, ¿no? Las malas conductas son las que más aprendemos y las buenas conductas son las que más nos cuestan. Y todo esto de poder alimentarnos de manera correcta, de poder organizarnos con los horarios, de poder llegar a cumplir las comidas teniendo un horario de corrido, tiene que ver con un desaprender para aprender lo nuevo. Entonces, eso no es fácil. No es fácil desaprender un hábito que tenemos arraigado de siempre. Eh, y, y eso lleva tiempo. Lleva tiempo y no solo lleva tiempo, sino que también tenemos que estar preparados para que a veces vamos a estar en una etapa donde estamos preparados para realmente hacerlo. Por momentos nos vamos a encontrar con la debilidad de que no estamos preparados, pero tenemos que prepararnos. Y por momentos nos vamos a encontrar haciendo ese cambio que tanto esperábamos y de repente por una cuestión tuvimos una recaída. Entonces, y tuvimos esa recaída y empezó la desorganización nuevamente. Entonces, Sí, eso es lo que hay que trabajar día a día. Y por eso se necesita siempre estar acompañado. Pero sí. eso no implica, perdón, digo esto y te dejo, eso no implica que uno va a depender toda la vida de un nutricionista. No, no. Uno tiene, La idea de uno tiene justamente, a termina. conectar y saber volver a levantar cuando el paciente lo necesita. La idea del plan es justamente que el paciente aprenda a comer y que no tenga que volver a ir a un nutricionista, sino que le dure para toda la vida. Eh, Ujú. y que también hace hincapié de que ningún tratamiento es lineal, ningún tratamiento es lineal. Siempre te va a pasar de que capaz estás pasando una situación de que no te sentís de lo mejor y justamente te va a costar mucho más llevar un hábito sano. Y aclarar que es normal. Ujú. A ver, sí, Acá tenemos una que nos afirma que es una construcción. ¿Quién es? Nos afirma por Laura. ahí que es una construcción. No, María, Laura. María. María Después fue. Y que que le sirve sirven a ella tenerlos para cada mano. sí, las colaciones sirven para frenar esa ansiedad o llegar con menos apetito, tener más saciedad a las comidas principales. Que a veces los pacientes te dicen, yo la verdad es que no quiero hacer las colaciones porque no tengo hambre. Mi problema es otro y está bien. Y hay otros pacientes que dicen a mí, como a cada rato y necesito las colaciones y también está bien. Entonces depende de cada persona. Y todo, absolutamente todo es una construcción. Es una construcción de hábitos, es una construcción de alimentación, es una construcción nutricional, ¿sí? Es un aprendizaje y hay que desaprender eso que aprendimos. Tal cual. ¿Mm? Bueno, Bueno, si alguno espero que les haya quiere, gustado. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, esperamos unos minutitos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y no sé, Maca, si vos querés decir algo. sí, gracias Cami por sumarte, primero, y gracias a todos los que nos escucharon. Pueden subir las preguntas ahora y en el caso de que no la quieran hacer ahora pueden mandarla al Instagram de Conexión y se las vamos a estar respondiendo, ¿sí? Ujú. Igual esperamos un cachito. Sí, No, sí, no. nos quedan 26 segundos, así que cortamos acá. Bueno, muchísimas gracias Cami por tu tiempo Bu- y a todos los que nos escucharon. Bueno, nos estamos viendo. Un saludo. Chau, Muchísimas chau. gracias.